Bienvenidos a Radio Uruguay, a 1050 AM, a La Máquina de Pensar. Como siempre, en controles de emisión, piloteando esta máquina, tenemos a Jorge Pozzi en controles y al Flaco Germán en la puesta a punto, ahí en la producción de La Máquina de Pensar del día de hoy. Ustedes ya saben, ya lo dijimos la semana pasada, el gobierno español entregó una declaración de reparación y reconocimiento personal a los familiares del poeta Miguel Hernández en virtud de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de reivindicar a este poeta, Miguel Hernández, en el centenario de su nacimiento. Ustedes saben, durante el 2010 se va a festejar, se va a tratar de hablar de su obra y de su vida en España y en los países hispanoamericanos. En Uruguay también lo haremos, pero para mandar un homenaje de La Máquina de Pensar, vamos a escuchar al biógrafo de Miguel Hernández, a José Luis Vicente Ferris. El de poeta pastor es un calificativo que le colgaron a él y que él al principio pues jugó con ello, ¿no? Era una manera de llamar la atención. Él se da cuenta que cuando va a Madrid la primera vez, para que le hagan caso, de alguna manera pues resaltan mucho ese aspecto, ¿no? Que venga de un pueblo como es en este caso el Levante español, Orihuela, llegue a la capital con ganas de triunfo y de éxito y que le llamen el pastor poeta. Bueno, de hecho le llamaban, él llegó en Navidad y decían algo así como un pastorcillo acaba de llegar al Belén madrileño, ¿no? Jugando con eso. Él al principio pues no le caía bien esa idea, pero se dio cuenta que efectivamente era una manera de llamar la atención y de singularizarlo frente a otros. Luego ya se cansaría de lo de pastor. De todas maneras, Miguel Hernández tampoco fue un pastor de cabras en el sentido estricto, y tendríamos que decir que hay que romper otro tópico anterior, que es el del niño autodidacta, que realmente tiene que formarse porque apenas fue a la escuela, y eso es completamente falso. Miguel tuvo una gran educación y preparación y estuvo yendo a la escuela pues durante 10 años prácticamente, cosa que en los niños de su edad y de la zona donde él vivía, una zona humilde, pues no era normal. Había 2 años de instrucción como mucho, y en el caso de Miguel, él llegó a estudiar hasta los 15 años. Era un pastor que llevaba colgado de la zamarra pues nada más y nada menos que una máquina de escribir, y llevaba bajo el brazo pues a Góngora, llevaba a Rubén Darío, llevaba a Garcilaso, llevaba a los poetas clásicos. Era un muchacho ya con una gran preparación, ya traducía del latín, conocía el griego, todo lo había aprendido en esos años de escolarización que otros niños no tenían. A los 20 años ya se marcha a Madrid a probar fortuna y ya no va a volver nunca al pastoreo, ya se dedicará a otras cosas hasta que definitivamente se vaya a Madrid. Ya eso fue en el año 35, ya se instaló allí. Se fue a Madrid con un montón de recomendaciones, pero no fraguó ninguna, era demasiado temprano. Miguel no tenía una obra todavía, tenía unos cuadernillos con poemas, y casi juegan con él, ¿no? Con lo pintoresco que resultaba en Madrid, pues un pastorcillo, insisto, con unos cuantos poemas escritos que iba para allá, pero nada, ni recomendaciones a ministros ni a hijas de ministros le sirvió de mucho. Al contrario, vino sin zapatos, los había destrozado, y además con su primera experiencia carcelaria, porque consiguió un pase o una especie de bono para viajar gratis hasta Alicante en el tren de Madrid, y lo detuvo exactamente la Guardia Civil en el Alcázar de San Juan, porque se dieron cuenta de que no era suyo aquel pase, y tuvo que dormir un par de noches en una celda donde, además él lo resaltaba mucho, había muerto la noche anterior un preso, ¿no? Esa fue la primera cárcel que tuvo la desagradable experiencia de conocer Miguel. Y bueno, vino pues eso, peor que fue, con un fracaso enorme, que luego ya pues los siguientes viajes ya se iría enmendando la situación. Su segundo viaje a Madrid, ya en el año 32, cuando Miguel se anima a... Ya tiene algo más sólido, ya ha hecho su primera obra de teatro. Él se da cuenta que con la poesía no va a conseguir ese ascenso social, porque no hay ningún poeta que pueda vivir de la literatura. Ya lo sabe, se da cuenta, porque Lorca, que es el caso más claro, también lo demuestra. Lorca vivía gracias al teatro, no a la poesía. Y Miguel se pasa al teatro para probar experiencia. Lo que pasa es que las primeras obras de Miguel están un poco al dictado de su gran amigo y su gran influencia, que es Ramón Sige. Ramón Sige es un talento, es un muchacho, es un filósofo, es un teólogo, es un pensador, no es un creador, es un hombre reflexivo. Y Miguel le va a servir precisamente porque Miguel sí que tiene lo que no tiene Ramón Sige, su gran amigo. Miguel tiene la audacia creativa. Y hace una obra de teatro, un auto sacramental, absolutamente católico, y sobre todo con ramalazos incluso fascistas.
cosa que cuando llega a Madrid conoce a Bergamín y le ofrece la obra para publicársela en la revista Cruz y Raya. El propio Bergamín le advierte de que la obra es genial, está muy bien escrita, se nota que hay un gran escritor ahí, un magnífico poeta, un gran dramaturgo. Sin embargo, le advierte que hay que quitar determinados párrafos y tiras del texto porque es una apología casi del fascismo, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta Miguel que realmente está escribiendo el dictado de su amigo, ¿no? Por lo menos en cuanto a contenido, no a forma. Y ese auto sacramental fue el que le, bueno, al principio, al publicarse por entregas en la revista Cruz y Raya, pues le proporcionó su primer dinero, ¿no? También como escritor, y bueno, fue un primer reconocimiento. Definitivamente, en 1935, en febrero, se instala en Madrid, gracias a que Neruda le invita a que se vaya a la capital y que no se preocupe de nada porque todos le buscarán trabajo. Realmente quien le buscó fue José María de Cosío, en ese momento, pero Miguel Hernández vive el año 35 plenamente en Madrid, viviendo en Madrid alrededor de sus grandes amigos. ¿Quiénes son sus grandes amigos? Pues Neruda fundamentalmente, luego Vicente Alexandre, y luego tendrá también sus adversarios, sus grandes adversarios. El caso de Federico García Lorca, fundamentalmente. Lorca no podía ver a Miguel y lo dijo claramente que tenía alergia al poeta de Orihuela, ¿no? Miguel Hernández era un niño al lado de Lorca, había una diferencia de 12 años, ¿eh? Quiero decir que no era por eso, es que Lorca, Lorca cuando conoce a Miguel Hernández, o Miguel Hernández conoce a Lorca ya está absolutamente subido a la fama, es un autor conocido en todas partes, ha triunfado en Sudamérica, ha estado en su viaje a Nueva York, ha estado en Cuba, quiero decir que ha viajado por Argentina, al lado de Neruda, es una persona realmente conocida, ya Lorca ya está a la vuelta de la fama, ¿no? Y cuando Miguel se le acerca, él lo toma como uno más, ¿no? De esos que vienen a pedirle favores, a acercarse a él, y casi le oye un poco, pero sobre todo, lo que no soportaba Lorca, y eso sí que era muy, muy selectivo y muy burgués, era el aspecto físico. La gente que no se cuidaba mucho, que no llevaba corbata, que no iba como un pincel, pues Lorca no le agradaba nada, ¿no? De hecho, un día pasando por la Castellana, por la avenida Castellana, por el centro de Madrid, iba con el cineasta Luis Buñuel y se acordó Federico que tenía que subir un momento a saludar a un médico importante y no dejó que subiera Buñuel porque no llevaba corbata ese día, ¿no? Sí, Lorca era en ese aspecto bastante y tenía esa alergia a Miguel, pero sobre todo luego pasó algo, y es que Miguel, cuando llega a Madrid, por su forma de ser, por su carácter, tenía una capacidad de atracción, imantaba a la gente, y eso era lo que estaba haciendo Lorca antes de que llegara Miguel. Lorca era siempre el centro de todas las fiestas, él se ponía al piano, tenía esa gracia andaluza que le hacía ser el eje de todas las reuniones. Cuando llega Miguel Hernández a Madrid, resulta que el eje se desplaza hacia este muchacho que también tiene su encanto, ¿no? Y eso a Lorca tampoco le agradó. Pero sobre todo, ya digo, la alergia física. Miguel iba con pantalones de pana, con espardeñas, un tipo de calzado muy pueblerino, de esparto, que él realmente los pies le sangraban cuando se ponía zapatos, ¿no? Porque no estaba acostumbrado. Y nunca había llevado una corbata ni nada, ¿no? Miguel no pasaba por ahí y Lorca no le era agradable. El caso es que en el año 35 Miguel ya vive en ese Madrid, ya digo, al margen de las fobias que le tienen ciertos autores, como es el caso de Lorca, incluso también de Cernuda, y bueno, pues al final del año 35 entramos en el 36 y vienen los conflictos, ¿no? Y viene la guerra civil, y Miguel Hernández, pese a las circunstancias personales, por ejemplo, su suegro, el que habría de ser el padre de su mujer después, pues era un guardia civil y murió los primeros días de la guerra civil precisamente en manos de la izquierda. Miguel, con todo eso a sus espaldas, se va voluntario al frente a luchar por la República y a defender la República con una ideología ya muy firme, gracias a su relación con Neruda, Alexandre y con más, ¿no? Y con Alberti incluso, ¿no? Miguel Hernández toma una ideología firme y va al frente, pero no se va a la guerra a meterse dentro de una casa ni a pasar los 3 años de guerra civil refugiado, ¿no? Por ser un intelectual. Miguel se va a primera línea de fuego y Miguel se va a ser el poeta del pueblo y a alentar a los compañeros y a recitar en los frentes y a llevar la revista y los medios de comunicación y escribir y ser periodista en el frente también. Ese es Miguel Hernández. ¿Qué ocurre? Que la intelectualidad conocida desde Alberti, Luis Cernuda, bueno, toda la lista de grandes poetas del 27 se quedan en un edificio en Madrid, en el centro de Madrid,
que había sido un palacio, el de los Heredia Espínola. Se quedan allí todos y pasan allí realmente la guerra civil, ¿no? Bajo ese techo. Miguel bajaba desde la Sierra de Madrid o venía y pasaba por allí y saludaba, porque además el correo lo recibía allí, ¿no? Y bueno, pues se encontraba que un día estaban celebrando la fiesta de disfraces, otro día estaban haciendo, bueno, decían los poetas como Alberti que lo hacían para espantar la idea de la muerte, ¿no? Durante la guerra. Y Miguel aquello no le gustó nada hasta llegó un momento en que hubo un enfrentamiento físico entre Rafael Alberti y María Teresa León con él, ¿no? Precisamente porque él tenía otra visión de lo que era la guerra civil y sobre todo lo que era participar en una ideología y defender un ideal, ¿no? Y ahí sí que hubo un enfrentamiento que luego le costaría, al final de la guerra civil le costaría caro, ¿no? El final es que Miguel tenía varias posibilidades al acabar la guerra. Una era que, como hizo el gobierno de la República con muchos intelectuales, ponerles un coche y llevarlos hacia una posición estratégica para salir de España. Casualidad que la posición estratégica estaba justamente en la provincia de Alicante, en el pueblo de Elda, entre Elda y Monóvar, muy cerca de Orihuela, en el pueblo natal de Miguel Hernández, ¿no? Bueno, pues se puso un coche oficial a Rafael Alberti y María Teresa León y a Miguel no se le puso nada. Miguel tuvo que volverse andando a su pueblo, pero aparte de eso él tenía la opción también de refugiarse en la embajada chilena. Neruda ya no estaba, Neruda ya marchaba a París al comienzo de la guerra civil, volvió en el año 37 cuando se celebró el Congreso de Intelectuales Antifascistas en Valencia, en España, pero se marchó otra vez Neruda y la idea de Miguel era marcharse a Sudamérica. La verdad es que sí, pero no solo. Él quería ir con la mujer y el hijo, era su obsesión, la mujer y el hijo. Cuando intentó refugiarse en la embajada, lo pensó, chilena, le dijeron que aquello podía ser perfectamente una especie de ratonera, porque si luego el gobierno de Franco, el gobierno triunfante, no reconocía a la embajada, pues podía coger a todos aquellos que estaban allí refugiados y pasarlos precisamente por los fusiles, ¿no? No estaba claro que aquello fuera realmente una salida, no se sabía realmente si iba a haber un reconocimiento o no estaba nada claro y sobre todo Miguel tenía eso sí, tenía muy presente que o con su mujer y su hijo o nada, ¿no? Y al final volvió a su pueblo, ahí se dio cuenta del peligro que corría, que sí que lo iban a buscar, y entonces intentó salir por Portugal, de España. Se recorrió caminando prácticamente la geografía española, y consiguió pasar a Portugal, y tuvo la desgracia de que al vender un reloj que llevaba, un regalo de Vicente Alexandre, y un traje además también que llevaba en una caja, el traje que le sirvió de boda en el 37, bueno, pues al vender aquello, la persona que se lo compró en Portugal no se fió, pensaba que era un ladrón, que lo había robado, lo denunció la policía salazarista, esta lo devolvió a España y tuvo la malísima suerte de que el guardia civil que había en el puesto de Rosal de la Frontera era del pueblo de al lado de Miguel Hernández, de Callosa de Segura, un pueblo que está exactamente a 7 kilómetros de Orihuela. Le reconoció, dijo que no era un simple ratero, que era Miguel Hernández, el poeta de la Revolución, así lo definió, y ya empezó las cárceles para Miguel, las primeras el primer periplo carcelario desde Huelva a Sevilla, de Sevilla a Madrid, etcétera, etcétera, y por ahí empezó también todo, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, Mitos del Futuro es una columna que estamos estrenando aquí hoy en La Máquina de Pensar. Se trata nada más y ni nada menos de hablar de ciencia ficción con Ramiro Sánchez. ¿Cómo andas, Ramiro? Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a La Máquina de Pensar. La idea, Ramiro, es simple, sencilla, es hablar de ciencia ficción, casi nada. No, es un tema bastante interesante aparte, así que nos vamos a divertir, me parece. Muy bien, Ramiro, planteaste en algún momento en hacer ciencia ficción uruguaya, desde el punto de vista de los uruguayos, y bueno, conversando dijimos que no acotarlo solo al uruguayo, si bien va a estar presente. Sí, por supuesto, vamos a empezar paneando un poco los clásicos, vamos a pensar en lo que podría ser un canon del género, vamos a empezar quizá con Asimov y su serie de la Fundación, luego podemos pasar a obras de los años 50, 60 y bueno, llegaremos hasta el cyberpunk de los años 80. No vamos a hacerlo cronológicamente. No, claro, porque es muy aburrido. No, exacto. Y hoy vamos a empezar con una novela de Philip K. Dick, un autor de mi preferencia personal, que fue publicada en el año 62. Y si bien la vengo caracterizando un poco por lo que estoy diciendo como una obra que indudablemente pertenece a ese canon de la ciencia ficción, es quizás la obra más atípica de ese canon.
Porque una de las experiencias que puede tener un lector, más allá de un elemento que vamos a decir un poquito más tarde, es que en realidad no tiene nada de ciencia ficción. No es una obra que tenga El hombre en el futuro. castillo. El hombre en el castillo de Philip Dick. Es una obra que no tiene nada de futuro, que no hay un avance tecnológico, que no hay una sociedad esencialmente distinta, como planteaba Asimov, que la ciencia ficción tiene que ver con cambios en la sociedad a través de la tecnología. Esa es la definición asimoviana. Bueno, aquí no vamos a encontrar nada de eso, armas de rayos, extraterrestres, aparentemente nada de eso. Es una novela que podríamos llamar hasta costumbrista, realista. Pero ¿qué es lo que le hace ciencia ficción? Es una novela que sacó el premio máximo de la ciencia Exactamente. ficción. En el año 63 ganó el premio Hugo, que es el premio que conceden los aficionados a la ciencia ficción, en una convención que se hace generalmente en Estados Unidos, aunque ha cambiado, y en el año 63 obtuvo este premio. O sea que algo, que es lo que estamos un poco eludiendo, lo vamos a decir ahora, es lo que vuelve a El hombre en el castillo ciencia ficción. Y ese algo es que se trata de una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Una novela que se pueda definir como ucrónica, está ambientada en una historia alternativa. En inglés el término es alternate history. Si uno busca eso en internet, va a encontrar foros, sitios que se dedican a este subgénero en particular de la ciencia ficción. Que sería la historia que hubiera ocurrido con una historia paralela si hubiera ocurrido algo, ¿no? Exactamente. O sea, es el famoso What If Ajá. de la Marvel o los Elseworlds de DC Comics, para llevarlo a otro plano que tiene mucho en común. Es tomar un punto concreto de la historia y cambiarle una variable, digamos. A partir de ahí se genera una línea alternativa, donde si el autor hace bien su trabajo, o si tiene espacio, porque esto puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una serie, bueno, si el autor hace su trabajo como corresponde, vamos a encontrar una serie de detalles que nos pueden presentar la duda de lo plausible o no. Y ahí está todo el juego de la ucronía. Quizá una de las más conocidas, aparte del hombre en el castillo, es Pavana, de un autor un poco menos conocido, quizá en el Río de la Plata, que se llama Keith Roberts. En Pavana, el hecho que cambia es un asesinato de la reina Isabel I. En su momento sucede este hecho, y a partir de ahí el mundo que se genera, la historia alternativa que se genera, no conoce lo que sería la revolución industrial. Es un mundo dominado por el catolicismo, es una visión negativa del catolicismo, que reprime la ciencia, porque tampoco tuvo su contrarreforma, no tuvo su jesuita. La idea de que el capitalismo se desarrolló en los países protestantes y no en los países católicos. Surge un poco ahora, de esa idea. si el protestantismo en Inglaterra no existe, entonces, y queda católico, no hay revolución industrial, no hay desarrollo, etcétera, etcétera. Aunque al final del libro, que son varios relatos en realidad, se produce un cambio, que es una de las puntos débiles, que de algún modo todo vuelve a la normalidad al final. Pero bueno, no sucede esto en la novela de Philip Dick de la que estamos hablando. Hay una película que se llama Fatherland con Roger Auer que plantea qué pasa si Hitler hubiera ganado la guerra. Entonces, de hecho, esa novela está claramente inspirada en El hombre en el castillo de Philip Dick, porque en El hombre en el castillo lo que encontramos es justamente, de un modo no muy específico, lo cual lo vuelve quizá una ucronía más bien difusa, porque no tenemos un punto de divergencia entre la historia real y la alternativa muy claro, como si lo hay en otras obras. Entre ellas vale la pena citar El sindicato de policía Yiddish, de Michael Chabon, autor más reciente, incluso un autor que no está considerado normalmente de ciencia ficción, pero que escribió una ucronía muy especial, donde sí hay un punto de divergencia, una fecha exacta. En el caso este es la muerte de un senador que en la historia real votó en contra de una propuesta de trasladar a la población judía a Alaska. Entonces, en esta realidad alternativa eso sucede y se crea un estado judío en Alaska. ¿Ocurrió eso entonces en la realidad? ¿Un senador que planteó llevar a los judíos a Alaska? Exactamente. No sabía. Y se votó en contra. En esta novela no, se votó a favor. Pero bueno, en el caso de Philip K. Dick no existe un punto tan claro. Uno no sabe en qué circunstancias se opera la divergencia. Pero sí sabemos qué sucede. ¿Qué sucede? Bueno, las fuerzas del eje derrotan a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que sucede es que Estados Unidos, en los años 50, que es cuando está ambientada la novela, en los años 50 de este mundo, está repartida en 3 zonas: una dominio japonés, del Pacífico, una dominio alemán, en el Atlántico, y una zona central, que funciona como tapón, digamos, y que es donde empiezan a moverse... Y los rusos habían perdido también. Sí, no está muy claro en el libro qué sucede. Porque en Fatherland, Europa es Germania, ¿no? En Fatherland está un poco más explícito de algunas cosas. Lo que hay es simplemente que en el mundo ganó
ganaron rusos y y alemanes y japoneses. O sea, Estados Unidos desapareció. No, aquí Rusia también es presa, digamos, del eje. Y bueno, así bien la novela transcurre en estos Estados Unidos divididos en 3 zonas, se hace referencia, por ejemplo, a América Latina, donde se procede a eliminar todas las razas originarias, a África, que se convierte en un laboratorio genético. Es muy siniestro. Claro, pero eso porque los nazis van desarrollando su ciencia, digamos, con la misma filosofía. Claro, en vez de experimentar con animales. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto tan siniestro es el telón de fondo del telón de fondo del telón de fondo. Las historias son casi cotidianas. Trata de un anticuario que vende sus productos, memorabilia de los años 20, digamos, una botellita de Coca-Cola, por ejemplo, a los ricos japoneses dueños de esta costa oeste. Esa es una de las historias. Otra historia, un artesano que también vive ahí, para hacer su dinero, empieza a experimentar con cerámicas y logra crear algo que él mismo no entiende muy bien por qué, pero que enloquece a estos japoneses. Es una maravilla, poseen algo, él logra crear unas obras de cerámica. La cerámica es un tema constante en la obra de Philip Dick. Por alguna razón, siempre que Philip Dick busca una metáfora o una imagen de artesanado, de espiritualidad en la obra, usa la cerámica. Habría que indagar por qué. Bueno, entonces, otro de los personajes es este artesano que logra crear estas obras que maravillan a los japoneses, y los japoneses van y se las compran. Bueno, es un poco más complejo que eso, pero bueno, más o menos eso es. Una pregunta, pero es una novela, estamos hablando de una novela. Estas son pequeñas historias secundarias dentro de la novela. Lo que sucede es que Philip Dick, sobre todo en esta época, que es en cierto modo la primera época de Philip Dick, tiene una costumbre de armar sus novelas en torno a una serie de 4 o 5 personajes que van turnándose el punto de vista. La primera escena está desde el punto de vista de un personaje, luego tenemos todo ese capítulo, espacio en blanco, siguiente episodio, narrado desde el punto de vista de otro personaje con sus visiones, sus pensamientos. Philip Dick logra, si bien narra en general en tercera persona, una forma de discurso, digamos, intermedio, donde hay mucha subjetividad, mucho intimismo. Sí, hay mucha primera persona. Pero cuando vos decís que habla uno, después habla otro, es otra historia. O sea, no. O siempre es la misma historia. Bueno, al principio uno no ve las conexiones, pero luego es un poco, ¿te acordás de la película Magnolia? Sí, ¿no? una exacto, especie de... solo que aquí no son en primera persona, no hay una narración que va cambiando como en los detectives salvajes de Bolaño, no, acá siempre es un narrador en tercera, pero el narrador en tercera persona logra como meterse en la piel de los personajes y narrar desde ellos. Es una técnica muy, muy usada por Philip Dick, que la tenemos en esta novela, que tiene varios personajes, y de telón de fondo, más inmediato, los conflictos que empiezan a surgir entre Japón y Alemania, porque Goebbels muere, que sería el sucesor de Hitler en esta realidad. Hitler ya se había muerto. Exacto. Y estaba aquí Goebbels de Reich. ¿Quién es el sucesor de, quién puede ser peor, quién puede ser mejor? Y se amenazaba la posibilidad de que pueda haber una guerra con Japón después de todo este problema. Entonces es un mundo que está a punto de sufrir un colapso increíble. Y uno de los personajes es un japonés que, anticipándose a esto, hace algo. Hace algo terrible, 3/4 partes de la novela, que tiene consecuencias enormes para todo este mundo, y eso nos lleva a lo que sería una de las escenas más terribles de la novela, que es lo que vamos a dejar un poco para después, si tenemos tiempo en realidad. Pero bueno, otro elemento importante es que en este mundo hay un autor que escribe una novela, y esa novela también es una ucronía, pero no es una ucronía de nuestro mundo, sino que es una ucronía de ese mundo. En esa novela gana Inglaterra la Segunda Guerra Mundial. O sea que la ucronía que él imagina fue la realidad nuestra. No exactamente. Bueno, pero Inglaterra ganó, ¿no? Sí, pero acá gana Inglaterra por sus propios medios. Sin Estados Unidos. Exactamente. Entonces hay como una ucronía dentro de la ucronía, que va creándonos como una sensación de distanciamiento cada vez más grande, de irrealidad. Con respecto a la historia, claro. Exactamente. Y uno de los personajes busca al autor de esa novela, que es un tipo que está recluido en un castillo, obviamente, porque está perseguido por el régimen. Entonces, gran parte de la novela, desde el punto de vista de este personaje, acuérdate que son 4 o 5 personajes distintos, es una peregrinación hacia el castillo, de ahí el hombre en el castillo, donde está el autor de esta ucronía dentro de la ucronía. Es un juego de cajas chinas, si se quiere. Y es un poco cervantino también, ¿no? Exacto. O sea, solo que no tenés nunca citada la novela, apenas.
Sí, pero como que los personajes van a hablar con un autor. Sí. Lo que pasa es que nunca se rompe, digamos, la ilusión primaria de realidad, ¿no? Eso como en Calvino, digamos, ¿no? Claro. Acá no tenés mucho acceso a ese libro, pero está. Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa muy importante, los personajes de este libro consultan a Li Ching, el famoso oráculo de la filosofía china. Bueno, entonces, ese I Ching les va diciendo que el mundo es falso. Y entonces, hacia el final, esto es lo más complejo del libro, de algún modo tenemos la sensación de que no es real todo lo que está pasando. Que en realidad estamos ante una historia que no es sencillamente una ucronía, sino una novela de realidades alternativas. Y uno de los personajes, el japonés... La ucronía es una realidad alternativa. Claro, pero ¿no? tenés el tipo de historias, hay un cierto tipo de narrativa de ciencia ficción que es de mundos paralelos. Ajá. Vos te podés mover de un mundo paralelo a otro. Claro. La ucronía no es esencialmente eso, porque no hay un movimiento de un mundo a otro. Entonces, generalmente se habla de historias de mundos alternativos o mundos paralelos para referirse al tipo de historia donde los personajes, voluntario o no, se mueven entre mundos. Pueden haber varios mundos paralelos o alternativos. Exactamente. Acá tenemos varios mundos, pero uno es literario, sí. que es la novela Ucronía dentro de la Ucronía, y otro es el que se nos vende como real, digamos. Uno de los personajes tiene una visión, y ahí sí es nuestro mundo. Él ve nuestro mundo. Y es horrible para él, porque ve una autopista, ve toda la tecnología que no se había desarrollado en el mundo de él, y lo encuentra espantoso. Entonces nuestro mundo es como un infierno, en un mundo que para nosotros es infernal también. Entonces Philip Dick logra un juego súper complejo de un mundo que para nosotros es horrible, porque ganaron los nazis. Claro. Logra que ese mundo, nuestro mundo también sea visto como un infierno por otras razones. O sea, logra el efecto que para nosotros nos puede ocasionar la novela de un Exacto, mundo ganado por los nazis, después que desde ese mundo nos vean a nosotros y es horrible. Pero no por motivos de guerra, sino lo que él lo horroriza es ver una autopista, con todos los vehículos y la contaminación. Eso es muy interesante también. Sí. Entonces, o sea, sería la parte mala, digamos, del triunfo de Occidente, la de las tropas aliadas. Exactamente. Podría ser. Sobre las tropas del eje. Habría que ver si Philip Dick realmente quiso decir eso o no. En realidad, en el caso de él valdría la pena preguntarse, porque él muchas veces habló de qué fue lo que quiso decir en El hombre del castillo. Pero bueno, esa sería un poco la idea de cómo al final nos desdibuja un poco toda nuestra sensación de realidad. Algo que es muy común en Philip Dick. Y aparte, digo, como que es una marca fábrica, ¿no? El tema de que la realidad... no es lo que creemos. Y que es moldeable, ¿no? O sea, que nunca está fija, ni continua, ni terminada, ¿no? Sino que se puede cambiar. Eso es muy es personal. Plástica al ojo de la mente. Como dirían Sivainby. Ahí ¿no? está. Muy bien. Y eso sería una marca de Philip Dick que se ve plenamente en esta novela, y por eso en última instancia es una gran novela de ciencia ficción. Ahora, Ramiro, para terminar, esta novela que vos la planteás, como obviamente tuvo un éxito importante en la carrera de Philip Dick, ¿no? Que le dieran ese premio, si bien él siempre siguió laburando a toda velocidad, no es la típica novela de Philip Dick en el sentido de que precisamente se va a una ucronía, a un universo que no pasó. Él tenía como también otro de sus rasgos muy personales es jugar con todos los clichés del género. Cualquier novela de Philip Dick que uno agarra, quizá las más ciencia ficcioneras, digamos, desde la página 5 hay naves espaciales, hay extraterrestres, hay robots, hay androides, acá no hay nada de eso. Pero es como quizá, por eso para muchos es en cierto modo su mejor novela, porque es incluso desde un punto de vista literario es la que él más trabajó y la que él la escribió con ayuda de Li Ching. Cada vez que tenía que tomar una decisión sobre qué pasaba en un episodio u otro, él consultaba a Li Ching. Él dijo que la novela en realidad fue escrita por Li Ching. Entonces ese sistema de experimentación literaria no es lo más común en su obra. Por eso para muchos es una obra especial y quizá la mejor dentro de su producción. En ese sentido sí, tenés razón al decir que difiere de otras obras de Dick. Bueno, fue la única que ganó ese Hugo. Yo no estoy tan de acuerdo con decir que es la mejor. Singularmente es especial y es una... Tiene la marca de fábrica, eso sí, de las realidades virtuales. Él llega a eso de algún modo. Que se pueden siempre... que cambian de acuerdo a la posición del espectador o de la mente. Quizás él se propuso hacer una novela no dickiana y terminó no pudiendo escapar de eso terminó con ese final que a muchos ha desconcertado de por qué canceló la ucronía y inventó toda esta otra historia de mundos paralelos. Pero bueno, así es como funciona la novela y puede argumentarse tanto a su favor como en contra. Pero bueno, al final sí es una novela dickiana. Bueno, muy bien, este era Ramiro Sanchís y la novela era El hombre del castillo, aquí en esta nueva columna.
mitos del futuro, en la cual vamos a tratar de encarar, bueno, los mitos del futuro, obviamente hay una alusión a Bala, mitos del futuro próximo. Y vamos a tratar de encarar el tema de la ciencia ficción, no solo en Uruguay, sino en el planeta y sus alrededores. Exactamente. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el octavo arte nuevas y viejas excelencias. Más allá de la viñeta, personajes, historias, eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Muy bien, más allá de la viñeta es el espacio semanal dedicado al cómic y es el espacio donde vamos a escuchar, donde estamos recibiendo a Rodolfo Santuro. ¿Cómo andás, Rodolfo? Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido acá a La Máquina de Pensar. A ver, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué vamos a ver en cómics? Bueno, esta vez nos vinimos un poco más a lo local y nos trasladamos a Argentina, puntualmente el año 1962, cuando empezó a salir serializada en la revista Mr. X, la historieta Mort Cinder. Mort Cinder es la creación de probablemente uno de los mejores guionistas argentinos y uno de los 3 dibujantes más importantes que debe haber visto el Río de la Plata, que son respectivamente Héctor Germano Oesterhel y Alberto Breccia. En el caso de Oesterhel, conocido aparte, trascendió el tema del cómic por su tragedia familiar, ¿no? Su militancia política primero, el hombre era montonero y de los dedicados, y que bueno, en el proceso dictatorial argentino, tanto él como casi que te diría que toda su familia menos su viuda, porque sí, creo que las 5 o las 4 hijas fueron desapareciendo una a otra. Y podemos decir su viuda más que nada por deducción lógica, ya que jamás se encontraron los cuerpos de ninguno de los Oesterhel hasta el día de hoy. Y por el lado de Alberto Breccia tenemos una persona que también te diría que logró trascender el oficio de mero dibujante de historietas, transformándose en uno de los primeros autores. Él empezó a defender el concepto de historieta de autor. No, la historieta, hasta el momento en el que aparecieron los Breccia, los Prat, los Solano López, era una máquina de picar carne, o sea, donde básicamente daba igual quién dibujaba qué, daba igual quién escribía lo que estaba marcado era el personaje por encima y la estética, de todo. Entonces lo que hacía era cambiar de dibujante y todo seguía. De hecho, el propio Breccia arranca dibujando distintos personajes, con guiones de Oesterhel y de muchísimos otros guionistas, sin tener una impronta realmente personal, pero lentamente él empieza a evolucionar al punto de que uno empieza a distinguir a Breccia por encima de todo. Y ocurre que empieza la gente a buscar a Breccia, no tan así si es una historieta de Ernie Pike o no, sino quién la dibuja. Entonces tenemos a 2 de los artistas más importantes en materia de historieta argentina del siglo XX en lo que yo considero que es su obra cumbre. Aclaremos que también Breccia es uruguayo. Es uruguayo, porque si bien dijiste que fue de chico a la Argentina. Fue muy chico Argentina y cuanto argentino hables de este tema te va a decir que como hizo su carrera allá se lo apropiaron toda esa discusión termina yendo a Gardel siempre. O van a decirte es un gran rioplatense. Claro, o en cualquier de estos nos dicen que es francés también. En el momento que estos dos se encuentran en Mort Cinder, ya habían colaborado muchas veces antes, y de hecho hay un antecedente directo que se llama Sherlock Time, que te diría que ya en Sherlock Time ellos habían apostado a una historieta fantástica, pero que es hija de su época. Sherlock Time claramente es de la década del 50, y tenemos las típicas invasiones extraterrestres, solapadas, edificios que de repente son naves espaciales. Es como muchísimo más ingenuo o camp. ¿Y qué tenía que ver con Sherlock Holmes? Con Sherlock Holmes se llama Sherlock Time. El personaje así se llama simplemente Sherlock Time. Que también es el mismo concepto. Es un viejo que hereda una casa y encuentra que en esa casa vive este hombre Sherlock Time y empiezan a vivir aventuras.
casi 10 años más tarde, 5 años más tarde, crean Morcinder. Morcinder arranca con Ezra Winston, que es un anticuario, que se ve en un momento dado unos objetos muy curiosos que le van llegando a su tienda, que lo terminan involucrándose en la resurrección de Morcinder. Porque si bien Morcinder es un inmortal que muere y vuelve. Ha muerto muchísimas veces y en sus propias palabras, todas y cada una de ellas muy dolorosas. Esta historieta, Morcinder, empieza entonces a contar primero las aventuras que viven en el presente. Ujú. Tanto Ezra Winston como Morcinder se ven involucrados en sectas y son historias de un corte mucho más oscuro de lo que había sido Sherlock Time. Y en algún momento, calculo yo, que Oesterheld se dio cuenta del potencial de lo que tenía en sus manos. Y se olvidó de lo que pasaba en el presente. Y transformó a Morcinder en un testigo de la historia de la humanidad. Por tanto, de repente en la tienda de Ezra Winston hay un ladrillo y Mort lo reconoce como una piedra de la Torre de Babel. Y él estuvo cuando la Torre de Babel se construyó. Y eso da pie a que pueda contarlo. Y la historia nos lleva allí. Claro. En un momento dado se encuentra con una mujer vieja en una plaza y la recuerda como la madre de un compañero de él cuando estuvo en Sing Sing, en la década del 20. O más interesante aún, llega un casco de espartano y Mort cuenta cómo él defendió el paso de las Termópilas. Ah, mirá. Sí. Ahí lo ha agarrado Frank Miller. Y te apuesto que sí. De hecho, si vos lees el capítulo de la batalla de las Termópilas y leís 300, que yo conste que a mí 300 me encanta, ahí está. Me parece que Miller en su investigación se leyó tranquilamente eso. Entonces, ¿qué hace Oesterheld con Morcinder? Lo transforma en una voz que ni siquiera te diría que es el protagonista de las historias. Él está ahí para verlo. Es el narrador, ¿no? Sí, pero los protagonistas de los capítulos son otros. Es su compañero de cárcel, es Leónidas en el paso de las Termópilas, es el arquitecto de la Torre de Babel. Y Morcinder estuvo ahí nomás para contarlo. Entonces, básicamente es lo que logra Oesterheld y Breccia, porque además también es un Breccia que empieza cada vez a experimentar más en los contrastes de blanco y negro, en las expresiones terroríficas. Empieza a arriesgar muchísimo. Hizo un camino sin retorno. De acá Breccia se irá casi que a la plástica trasladada a la historieta, al collage, a entintar con los dedos, con los codos, con lo que pudiera. Termina haciendo una suerte de historieta existencialista definitiva, alejada incluso de lo que fue su origen, una historieta de aventuras. Claro. Un inmortal, que imagínate el Gilgamesh de Robin Hood. Claro. Bueno, esto es anterior incluso al Gilgamesh de Robin Hood y es completamente distinto. En palabras de Pablo de Santis, un guionista de historieta y novelista, me voy a permitir leer un pequeño fragmento de lo que él cree que es Morcinder, tanto para los autores como para lo que significó en sus propias carreras. Dice así: Oesterheld escribió miles de historietas y abordó todos los géneros que se puede imaginar. Morcinder es una concentración de todos esos caminos. En sus páginas reconocemos el terror de una Londres fantasmal, la ciencia ficción desatada por el profesor Angus, la historieta bélica tan frecuentada por el guionista en las páginas infinitas de Ernie Pike, la aventura carcelaria donde los cuadritos se convierten en celdas, la historia universal, la revisión del mito y la leyenda. Si Morcinder es una suma con respecto a la obra de Oesterheld, también lo es en relación a la de Breccia. Ahí está cifrado su pasado, el cruce de lo popular con la búsqueda estética, desde Vito Nerdio a Sherlock Time, y su futuro, la experimentación pura. Morcinder no es un inmortal para quien la muerte es un percance ajeno, es un hombre que muere y vuelve. Vuelve del más allá para comunicar un relato, esa construcción en cuyo centro hay un vacío, un secreto. Cansa tanto morirse y duele, mucho, dice Morcinder. Frases que dicen y no dicen, telegramas del más allá. En cada una de sus aventuras le deja adivinar al anticuario la forma del secreto. Abre un poco esa puerta de la que es el único guardián. Ezra Winston oye, como nosotros, una historia, solo para saber qué es exactamente lo que no se puede llegar a conocer. Estamos a punto de comprender, pero Morcinder cierra de golpe la puerta. Cada una de las historietas, yo te diría que funciona como un disparador. Al menos así me funcionó a mí. Yo cuando llegué al capítulo de las Termópilas y quise saber qué era eso. ¿Qué estaban contando? ¿Qué había sido esa defensa heroica de esos 300 tipos en un paso donde todos fueron a dejar su vida? Y pregunta, ¿termina cuando dejan toda su vida? Claro, con la diferencia de que Morcinder no muere. O sea, cada historia termina con... No, las de la cárcel, por ejemplo, Morcinder, o sea, son más de una, y Morcinder no muere. De hecho, presencia, y ya te digo, el centro de la historia es otro personaje, que lo que dura su historia en particular, él lo cuenta. Pero tampoco en la de Babel, él termina viendo... Bueno, la de Babel tiene una resolución que no voy a contar. Lean Morcinder. Léanlo. Que es
absolutamente disparatada y a su vez muy redonda. Digámoslo así nomás, ¿qué podría ser eso si no era una torre? Claro. Y bueno, en la historieta hay una explicación al respecto de por qué la estaban construyendo, por qué era tan grande y cuál era su objetivo final. Hablando de las posibilidades de conseguir Mortcinder, que es un detalle que a veces nos olvidamos de repasar, hay varias ediciones. La mejor, creo yo, es la de la editorial Coligüe, unos libros muy grandes de tapa naranja, que no son especialmente caros porque incluye todo Mortcinder y anda en el entorno de los 400 pesos, que acá en Montevideo yo te diría que se encuentra. Se encuentra en el Rincón del Coleccionista, creo, y hasta en algún kiosco 18 de julio yo he logrado ver algunos de estos libros. Pero además, al ser una historieta tan famosa y reconocida, ha sido rescatada en varias ediciones. Por ejemplo, ¿cómo es? La colección de historieta de Clarín, también la incluyó en un solo tomo, mucho más chico y con inferior papel, pero que bueno, también calculo yo que es más barato. Y hay también unos tomos apaisados, que es donde toman incluso el concepto original, porque la Mister X era originalmente apaisada, las primeras historietas de Mortcinder son apaisadas, pero después pasan a página entera, que esas yo solo las vi en Buenos Aires, y no son nuevas. Pero ya te digo, la colección de historieta es fácil. Y existe siempre la posibilidad también de bajar de internet, ¿no? En este caso yo te diría que no. En este caso yo te diría que no, porque no, salvo que se encuentre algún coleccionista loco argentino que haya escaneado, claro. Yo no he visto, no vale la pena. Yo no he visto además que, para empezar, si se puede leer en papel, yo creo que es mejor. Sin duda. Y esta es particularmente accesible. Capaz que hay otras cosas. No, pero nosotros teniendo Argentina cruzando recibimos continuamente. Y me parece que te quedó algo en el tintero cuando dijiste que Mortcinder te llevaba a saber un poco más allá y te quedó ahí. Ocurre, ¿no? Creo yo, que como las buenas novelas que referencian otra cosa. En el caso de Mortcinder, cada capítulo... ¿Es una novela histórica entonces? En ocasiones. Es un cúmulo de ideas de todos, que termina siendo un pastiche que cierra perfectamente. Además, cierra perfectamente. No tiene un final. Nunca sabemos qué pasa con Erna Winston y Mortcinder. De hecho, el episodio de las Termópilas es el último y el propio Breccia termina diciendo de que estuvo trancado más de un año. En parte porque Oesterheld era, ¿cómo decirlo?, hiperactivo. El tipo era geólogo originalmente y salía, cuando empezó a ser Mortcinder, salía de un fracaso editorial que habían sido sus propias revistas. Cuando él la funda en la década, mitad de la década del 50, él funda Hora Cero y la otra es Frontera, Editorial Frontera. Ahí se vuelve una especie de uber guionista que hace los guiones de fácil 10 historietas de 10 dibujantes distintos. Y eso termina siendo un fracaso económico, si bien de un altísimo nivel gráfico y de historias, termina siendo un fracaso económico. Vuelve a otra editorial con la cola entre las patas, y ahí es que empieza a ser Mortcinder. Pero en algún momento, no sé si se diversifican otras tareas, o si ya le empieza a llevar un grado de trabajo importantísimo, porque me imagino lo que tendría que ser la documentación histórica de este hombre a la hora de acercarse a cada uno de los temas que se acerca, que termina dejándola. Si yo no me equivoco, es una de las últimas colaboraciones entre Oesterheld y Breccia, estando la versión que hicieron del Eternauta como la última y definitiva, que es una versión que no nos va a ocupar otra columna porque yo no la considero una obra maestra. No, podemos traer la original cuando quieras, pero... ¿Qué vínculo tenía con el Eternauta? Te iba a decir porque, hay un personaje que no muere o que muere y resucita, ahí... Y bueno, el vínculo empieza por ser el mismo guionista. Y además, el concepto de... Igual el Eternauta... Digamos que Mortcinder podría ser el Eternauta si nos hubiéramos dedicado a ver los viajes del Eternauta, que nunca lo vemos. El Eternauta es un tipo que un día se le aparece a Oesterheld sentado mesa por medio y le dice que ha viajado por el tiempo y el espacio, pero después le empieza a contar por qué terminó siendo el Eternauta, que es lo que ocupa el libro: la invasión alienígena, la resistencia, etcétera. Y en lo que nos ocupa a Breccia y Oesterheld, la versión que ellos hacen del Eternauta es algo muy raro. Oesterheld recibe a fines de los 60 la tarea de la revista Gente de hacer una historieta. Y él opta por rehacer el Eternauta que habían hecho entre el 49 y el 50 con Solano López, pero carga completamente las tintas en lo político. El periodo político que estaba viviendo Argentina en ese momento, Argentina, el Cono Sur, era escamoso. Y él lo que hace son algunos cambios. Por ejemplo, queda en todo el Eternauta original, nunca se sabe mucho qué pasa en el resto del planeta. Y en el Eternauta con Breccia
queda claro que el primer mundo entrega al tercer mundo a los alienígenas. O sea, los alienígenas son la dictadura, lisa y llanamente. Y claro, la revista Gente empezó a tener algunos problemas. Y terminó siendo lo que se define en el medio comúnmente como una historieta de emergencia. Oesterheld terminaba dictando los guiones desde cabinas telefónicas, siendo buscado, perseguido, guerrillero al mismo tiempo. Claro. Entonces, eso complota contra la de la historieta, sin duda. O sea, muy bien, por eso usted, Rodolfo Santulo, trajo a Mort Cinder, digamos. Exacto. A la máquina de pensar, digamos, como forma de enfocar la atención. Cuando quieras hablamos del Eternauta original, que el Eternauta original sí creo que merece su propia columna algún día. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido la máquina de pensar del día de hoy. Para mañana los convoco, los invito a escuchar la entrevista que le vamos a hacer al poeta, al editor, al viajero español, un hombre muy peculiar, un español de la poesía, se llama David Jiménez. Hasta mañana. El Uruguay tiene más de 650 kilómetros de costas, más de 500.000 hectáreas de bosque y unos 177.500 kilómetros cuadrados de extensión. Con todo ese espacio, ¿te parece tan difícil remontar tu cometa lejos de cables de alta tensión? Si vas a divertirte, divertite seguro. Remonta tu cometa lejos del peligro de los cables de tendido eléctrico. Y si el viento te la enreda en algún cable, no intentes recuperarla. Llama a Telegestiones UTE al 0800 8111. Es un mensaje de UTE, tu empresa, tu energía. El sábado 3 de abril a la hora 14 comenzará la transmisión de la ópera de Verdi, Aida, en forma directa desde el Metropolitan de Nueva York. Las emisoras de Radiodifusión Nacional, Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 y su repetidora en Maldonado realizan estas transmisiones por 10º año consecutivo. Aida será interpretada